Después de que los colombianos nos enteramos de esas votaciones que se dieron en el Congreso de la República, en donde exactamente 49 senadores decidieron legislar en contra de los deseos de los colombianos, también nos está quedando completamente claro que con ese resultado, que con ese actuar de cada uno de los senadores, están primero actuando en contra de cada uno de los colombianos, en contra de los deseos del pueblo, pero también son demasiado buenos para mentir y manipular en vivo. Recientemente se dio una entrevista en la W Radio en donde participó María Fernanda Cabal del Partido del Centro Democrático y también participó la senadora María José Pizarro del Partido del Pacto Histórico. Se tocaron varios temas, pero principalmente se tocó el tema de la huelga, que en este caso fue ese llamado del presidente Gustavo Petro a la clase trabajadora, a las manifestaciones, a que se tomaran las plazas y todo esto, por supuesto, hay que decirlo de manera pacífica. Y también se tocó otro tema que, por supuesto, parece que no tienen absolutamente nada más de qué hablar de estas comunidades, que son los indígenas, quienes aseguran de manera completamente irresponsable los de la oposición que supuestamente el presidente Gustavo Petro les paga para que vengan a Bogotá o para que participen en las manifestaciones a las que el presidente convoca. Sin embargo, a ellos se les olvida varias cosas. Primero, que el gobierno del presidente Gustavo Petro no es el único que en este caso ha suscrito contratos con estas comunidades, porque son comunidades sujetas de derechos, son comunidades de especial protección. Adicionalmente, los gobiernos de derecha, los gobiernos anteriores también suscribieron contratos con estas comunidades porque es su obligación hacerlo. Entonces, la senadora María Fernanda Cabal está dejando de lado que los gobiernos anteriores también lo hicieron. Según ella, dice que supuestamente en este gobierno se les está pagando a los indígenas para que salgan a manifestar. ¿Será que entonces en los gobiernos pasados también sucedió igual a través de esos contratos que firmaron con la derecha? Por supuesto que eso no lo dice la oposición en nuestro país, pues porque no les conviene. Además, también habló de manera descarada la senadora María Fernanda Cabal sobre el tema de la economía en nuestro país. Recientemente, en las últimas horas se dio una noticia bastante alentadora para todos los colombianos, pero que además deja sin sustento a la oposición, porque han dicho que supuestamente nos vamos a convertir como Venezuela, que el presidente acabó con la economía, que Colombia cada día está peor en cuanto a la economía, en fin. Sin embargo, los datos y los resultados muestran todo lo contrario. Quiero que empecemos recordando este video. Esto se dio en medio de los resultados de la votación que se dio en el Congreso de la República respecto a la consulta popular. Aquí aparecen esas personas que se están lucrando y que se han lucrado por décadas, gracias a los impuestos de los colombianos, por supuesto, gracias a la oligarquía, gracias a sus familiares que también los han mantenido ahí en puestos de poder en el Congreso de la República. Y son personas como Miguel Polo Polo y como María Fernanda Cabal, que salen celebrando que se cayó la consulta popular. Quiero que ustedes vean esto, por favor. Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Se cae la trampa de Petro, se cae la emboscada. Esta consulta popular, ni era consulta, era una trampa, una estafa. Qué paradójico, los privilegiados celebrando que se cayó un mecanismo de participación ciudadana. Un mecanismo además para que fueran los mismos colombianos los que decidieran si estaban o no de acuerdo sobre esas 12 preguntas que proponía el gobierno del presidente Gustavo Petro. Preguntas que por supuesto no están en lo mínimo interesados los de la oposición, porque son preguntas que evidentemente pues no los va a tocar a ellos, como por ejemplo el que un trabajador luego de las 6 de la tarde no recibe su recargo nocturno, o un trabajador que tenga que hacer labores un domingo o un festivo no está recibiendo el 100% de esos recargos, o los que trabajan en plataformas digitales como domiciliarios no tienen ni siquiera acceso a un contrato, que es lo mínimo, no tienen ni siquiera seguridad social. Por supuesto, eso no les interesa para nada a los de la oposición, pues porque por años se han lucrado del Estado, por años han llenado sus bolsillos gracias a los colombianos, y ahora que llega un gobierno que se preocupa por esas comunidades que siempre fueron marginadas, pues los de la oposición le están haciendo la vida imposible a este gobierno. Adicionalmente, en la entrevista que vamos a escuchar a continuación, se puede
puede apreciar, como dice María Fernanda Cabal, que supuestamente el país está muy mal, que económicamente al país le está yendo pésimo, que supuestamente Colombia está muy mal económicamente, pero las cifras y los resultados dicen todo lo contrario. Vean ustedes este trino del senador Wilson Arias. 2.7 creció el PIB en Colombia en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde está Jaime Alberto Cabal, que dijo que el manejo económico era pobre? ¿Dónde está Bruce McMaster, que dijo que no nos tomábamos en serio la economía? En parte el crecimiento estuvo jalonado por el consumo que se da gracias a mejores ingresos entre el pueblo, mejor ingreso a los que esos oligarcas se niegan. Charlatanes apátridas quieren que el país le vaya mal. Así es, esa es la realidad. Los de oposición desean con todo su corazón que a Colombia le vaya pésimo para así tener una narrativa de cara a las elecciones del año 2026, como lo que han venido manejando durante todo este tiempo. Sin embargo, ha quedado completamente claro que no es así, que a Colombia no le está yendo mal, que Colombia no se está convirtiendo como Venezuela, que la economía sigue creciendo contrario a los deseos de la oposición. Y eso, por supuesto, no lo dicen y tampoco lo hablan personas como María Fernanda Cabal, que a través de sus redes sociales pues las utilizan para mentir, pero también utilizan en este caso las redes sociales para irse en contra de los colombianos de a pie, que utilizan descaradamente los senadores de oposición sus redes sociales para incendiar. Ellos dicen que ellos no hacen llamados a la violencia, es lo que dicen, pero hemos visto esas manifestaciones de la oposición lideradas por estos partidos, lideradas por María Fernanda Cabal, por Álvaro Uribe, por Miguel Uribe Turbay, en donde salen con ataúdes, en donde salen con motosierras, en donde salen con mensajes de odio, pero vean ustedes lo que ella dice. No tenemos miedo, tenemos esperanza, no generamos violencia, construimos unión para enfrentar los llamados irresponsables y desesperados del régimen derrotado que ha manipulado a los más humildes. Aquí no habrá autoestallidos, habrá ciudadanía decidida y valiente. Completamente paradójico lo que dice María Fernanda Cabal, ¿no? Ella dice primero que no generan violencia, pero sus gobiernos anteriores dicen todo lo contrario. Las cifras de desplazados, las ejecuciones extrajudiciales, los colombianos que tuvieron que dejar sus hogares por las masacres y por la violencia, incluso en este caso también hay que hablarlo, las alianzas que se hicieron entre paramilitares y políticos para poder llegar al poder, eso según ella no es violencia. Dice que supuestamente construyen unión, pero que también supuestamente este gobierno ha manipulado a los más humildes. ¿Qué nos dirá María Fernanda Cabal de esas campañas que hacía la derecha en donde decían más salarios, menos impuestos y no lo hicieron? Pues quiero que ustedes le presten muchísima atención a la entrevista que se dio. Vean ustedes lo que dice aquí Otoniel Umaña, usuario en X, que dice: María Fernanda Cabal dice en la W que la izquierda no sabe gobernar. Basta contar cuántos presos de la derecha ocupan el pabellón de políticos en la Picota porque ellos sí saben gobernar. Prestémosle por favor mucha atención a la entrevista que se dio en la W e inmediatamente vamos a ir hablando sobre lo que dice María Fernanda Cabal y por supuesto la respuesta que da en este caso la senadora María José Pizarro. Vean esto por favor. Senadora Cabal, la misma pregunta para usted. Esta huelga general por voluntad popular, como nos expresa su colega la senadora María José, ¿a qué puede conducir? Esta huelga general no es por voluntad popular, es inducida, es pagada, porque el gobierno se ha dedicado a darle dinero por montones, no a pagar los subsidios del gas, por eso llega más caro hoy, ni del cilindro de gas, que es el GLP, que hoy llega al triple, estábamos de 50.000 en 170.000 pesos en muchas regiones de Colombia, no a pagar la salud de los maestros, no a pagarle a los jóvenes de escasos recursos del ICETEX, no. Ellos le han girado 577.000 millones de pesos, Julio, a 6 organizaciones indígenas que el 1 de mayo siempre llegan a Bogotá en una actitud violenta y amedrentadora con ganas de tomarse el Congreso de la República. Hace unas semanas, justamente cuando se dio esa marcha del 1 de mayo, recuerdo profundamente que JP Hernández publicó un video a través de sus redes sociales,
pues prácticamente retando a las comunidades indígenas que para que fueran hasta el Congreso de la República. Ellos han tenido esa narrativa de que supuestamente los indígenas se van a tomar el Congreso, de que supuestamente los indígenas son violentos, pero cuando los indígenas van hasta el Congreso de la República a hablar, a querer un debate, a argumentar, huyen. Y eso fue lo que sucedió. Pero algo que está haciendo María Fernanda Cabal acá y que hay que reprochar completamente es que está estigmatizando a las comunidades indígenas y sobre todo las está poniendo en grave peligro al afirmar que supuestamente ellos están llenos de violencia, que supuestamente están firmando contratos con el gobierno única y exclusivamente para llegar a Bogotá a amedrentar al Congreso de la República o para tomarse por la fuerza las instalaciones del Congreso y a los senadores, cosa que no es cierto, y los mismos indígenas en reiteradas oportunidades han salido a desmentir esas acusaciones por parte de la oposición. Entonces eso más que nada hay que aclararlo profundamente, porque esto además también denota ese clasismo de María Fernanda Cabal y de todos los de la oposición que creen que porque hay personas que pertenecen a diferentes comunidades, entonces estas ya son violentas o están en este caso apelando a actos que van a poner supuestamente en peligro a los senadores de nuestro país. ¿Por qué? Porque Petro solo conoce el caos, porque es un anarquista por excelencia, porque perdió las calles, porque si no patrocina... María Fernanda Cabal dice que el presidente Gustavo Petro perdió las calles. ¿Ustedes qué creen? Las manifestaciones del pasado 1 de mayo dejaron claro que es completamente lo contrario. A los que marchan no le salen, por eso no volvió a salir al balcón, porque como él se cree Gaitán, pues no, su propuesta de gobierno tiene a la gente empobrecida, al país secuestrado. Ni una sola frase de Gustavo Petro por el niño Lian de Jamundí, ni una sola frase de Gustavo Petro por 30 soldados y policías asesinados. Mentira, el presidente Gustavo Petro en reiteradas oportunidades ha salido a rechazar los actos violentos de los que están siendo víctimas las personas, hombres y mujeres que pertenecen a la fuerza pública de nuestro país. Otra mentira más. Que no nos mientan más, que ellos no están reivindicando ningunos derechos, Julio. Ellos lo que querían era 1 billón de pesos para hacer campaña, para quedarse con el poder. Ellos no miran nunca el beneficio de la gente, siempre hablando de reivindicación. ¿Por qué no le pregunta, Julio, a los gremios cuántas mesas técnicas se hicieron con la comisión técnica para decir, con la comisión séptima, para decirle por qué era inconveniente lo que estaban planteando? Y mire la trampa, en esas preguntas de la consulta, que por fortuna se le hundió, estaban destruyendo el contrato sindical, que es una de las fórmulas más exitosas de Colombia, que además agrupa 500.000 empleados que se venían afectados. ¿A quién quieren poner a pelear, senadora María José? ¿A pueblo contra no pueblo? Porque ustedes escrituraron la palabra pueblo, y el que no está de acuerdo con ustedes es el no pueblo. Senadora María José, ya que la senadora Cabal hace referencia a esos recursos que supuestamente se han movido en medio de todos estos procesos, el presidente Gustavo Petro también hablaba ayer de que fluyó dinero para miembros del Senado que obstruyeron el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. ¿Sabe usted si hubo pagos a congresistas? ¿A qué hace referencia el presidente Gustavo Petro? ¿A quiénes hace referencia el presidente Gustavo Petro cuando lanza esta frase? Atentos a la respuesta de la senadora María José Pizarro, porque le responde contundente a Cabal frente a esas mentiras y acusaciones que realiza. Vean esto. Pues mira, yo no puedo afirmar esas cosas y yo creo que aquí tiene que haber una investigación. Lo que sí es que yo presenté unos recursos legales, es mi derecho como senadora de la República. Yo durante la votación por presuntas irregularidades que deben ser aclaradas, y pues ahí hemos asumido todas las herramientas legales y vamos a seguir presentando recursos legales para que se reabra la votación. Me parece que se presentaron varias inconsistencias. Yo apelé y solicité la reapertura, apelación que fue desatendida de manera ilegal por el presidente del Senado de la República y por lo tanto pues las solicitudes están sobre la mesa para que se reabra la votación. Ahora, yo no voy a entrar en todo un montón de retórica grandilocuente y falaz como la de la senadora Cabal, que lo único que hace es llegar a lugares comunes desconociendo realidades en nuestro país. Es que el diálogo no solamente es con los gremios, es que cuando el presidente propuso y este proyecto político propuso subir el salario mínimo, en ese mismo momento que se propuso subir el salario mínimo, dijeron exactamente lo mismo, que se iban a destruir 500.000 empleos y ha resultado una mentira absoluta. Es más, el desempleo ha disminuido en nuestro país y tiene una de las cifras más bajas de los últimos tiempos. Sí, y las cifras del DANE lo dicen. Las cifras está todo documentado.
Las cifras, los resultados y de verdad los argumentos son los que hablan por sí solos. Las cifras de desempleo en nuestro país han bajado. Contrario a lo que mencionó la oposición a final de año, cuando en plena víspera de Navidad el presidente Gustavo Petro decidió subir el salario mínimo en nuestro país y salieron todos supremamente preocupados, que supuestamente se iban a acabar las empresas, que eso era insostenible para las organizaciones, y no ha pasado absolutamente nada. 5 meses después de que el presidente Gustavo Petro subió el salario mínimo a los colombianos. Así que no nos vengan con mentiras, que entregarle a la gente mayor dignidad laboral, que entregarle a la gente, que sacar a la gente de la precarización, que garantías sociales para el trabajador no implica el quiebre en las empresas, todo lo contrario. Al contrario, gente mejor paga, con mejores trabajos, que producen más, pues evidentemente tienen una mejora en la economía, pero son percepciones completamente distintas y ese es el modelo del país que está en disputa. Pero nosotros no vamos a entrar a denigrar absolutamente todo lo que ellos han hecho, que son ellos los que han gobernado los últimos años y son ellos los que tienen en el país, en el estado en el que está, porque es que aquí los problemas no empezaron con Gustavo Petro. Por favor, que vuelvo y repito, como dice la Biblia, que miren un poquito dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y miren la viga en el propio. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y de luego sí hablemos, pero mientras tanto este es un proyecto político que está gobernando, que este es un país que tiene unas deudas sociales inmensas con amplísimos sectores de la sociedad, territorios absolutamente olvidados por los gobiernos de este país y que este gobierno está intentando superar no solamente una desigualdad social, sino una desigualdad incluso territorial. Y aquí parte de los sectores que han sido abandonados y con los cuales se tiene una deuda histórica son los sectores indígenas y para eso existen las veedurías, pero como ella es enemiga de los pueblos indígenas, que no es sino denigrar de los pueblos indígenas que vienen y se movilizan y se retiran tranquilamente y que hace parte de la cultura de este país, también debe hacer parte de la cultura de este país la movilización social. Sí, sí. Totalmente. El Partido del Centro Democrático, de hecho, el pasado 1 de mayo, pues en víspera de esas manifestaciones que se iban a dar conmemorando el Día del Trabajador en nuestro país, María Fernanda Cabal, en conjunto con Paloma Valencia y varias personas del Partido del Centro Democrático, salieron irresponsablemente a través de sus redes sociales a asegurar que supuestamente los indígenas habían secuestrado la Universidad Nacional, que estaban supuestamente secuestrando las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, cuando en realidad los mismos estudiantes salían a desmentir esas acusaciones. Completamente peligroso, además, en un país en el que todavía existe el conflicto armado y en donde personas que desde el privilegio, como María Fernanda Cabal y como Paloma Valencia, lo único que hacen es poner en peligro a estas personas que además habitan en lugares también peligrosos, y que llegó el 1 de mayo y aproximadamente entre 1 o 2 días después las comunidades retornaron nuevamente a sus territorios y no pasó absolutamente nada y no hubo ningún muerto, no hubo ningún secuestrado, no hubo ninguna supuesta toma de la Universidad Nacional como lo quisieron hacer ver a través de los medios tradicionales. Lo más preocupante también, que esos mismos medios le hagan eco a esas mentiras que dicen senadoras y que dicen los de la oposición como el Partido del Centro Democrático. Nada sucedió. Pues ellos lo que quieren es que la gente se aguante, se calle, no sea escuchada y sencillamente se le impongan las cosas tratando a la ciudadanía como si fueran infantes de 3 años. Sí. Y no, señor, no son infantes de 3 años, son seres, somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho a opinar y preguntarle a la gente sobre sus derechos laborales. No es ningún exabrupto, está en la Constitución, tal vez debe revisarla un poquito, sí. Revisar que existen derechos constitucionales. Ahora, si existieron pagos, si existieron presiones de algún tipo, pues yo lo único que dije durante todo el tiempo es, y lo voy a seguir repitiendo, los congresistas tienen que votar en libertad. Tienen que votar en libertad y no se pueden dejar presionar por los jefes de los partidos políticos amenazándoles con que les iban a quitar los avales para que no pudieran volver al Congreso de la República. Eso sucedió con el Partido Liberal, sí, totalmente. El Partido Liberal, recordemos que de hecho recientemente presentó supuestamente una mini reforma laboral y César Gaviria, el presidente de este partido, indicó efectivamente que le hacía ese llamado a las personas que pertenecían al Partido Liberal, a los congresistas, para que votaran en contra de la consulta popular, prácticamente amenazándolos. Y ellos dicen que supuestamente la dictadura es la del presidente Gustavo Petro. República, no señor, ni pueden haber presiones económicas de ningún tipo. Y finalmente lo que hay que cambiar en este país es la forma en la que se ha hecho política tradicional en Colombia, el filibusterismo, la corrupción. Eso es lo que tiene que cambiar en este país y ese tiene que ser un compromiso de la sociedad colombiana toda, incluida la senadora Cabal, incluida yo. Todos tenemos que comprometernos en erradicar las formas en las que se ha hecho política tradicional en este país, que es puro filibusterismo, trampa, es meterle a la gente gato por liebre, sí, y senadora. así no se construye democracia. Laura, senadora Cabal. Sí, senadora.
tremenda respuesta por parte de la senadora Pizarro. Creo que no hay absolutamente nada más que decir. La oposición a lo largo de este tiempo ha estado acostumbrada a mentir, a pesar de que, observen ustedes esto, las cifras dicen todo lo contrario. Economía colombiana creció a mayor ritmo que la estadounidense en primer trimestre. ¿No era que nos íbamos supuestamente a convertir en Venezuela? Antes de cerrar este video, quiero que ustedes observen, por favor, en este caso, esta nota así rápidamente, para que ustedes también sepan cuáles fueron esos sectores que más se movieron. Vean esto, en cuanto a los sectores con mayor aporte al dato del Producto Interno Bruto hasta marzo, fueron comercio con un aporte de 0.8 al dato final y un crecimiento de 3.9% en la comparación interanual. Agricultura con un aporte de 0.7 puntos y un alza de 7.1% en 12 meses, y actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares con un aporte de 0.6 y un incremento de 15.5 en un año. Hay un sector al que no le apuestan los uribistas y es el de la agricultura. El presidente Gustavo Petro, desde que tomó el poder, mencionó que una de sus apuestas iba a ser por la agricultura, y también de ahí nace también la restitución de tierras, devolverle esos terrenos a los colombianos que fueron víctimas del conflicto armado, a los colombianos y campesinos que fueron desterrados y desplazados de sus territorios, para que pongan a trabajar estos terrenos y que por supuesto le aporten a la agricultura en nuestro país. Pues bueno, los dejo con esta imagen. Ya saben ustedes, como siempre, invitados a que compartan este video, a que se suscriban, a que nos sigan a través de las redes sociales. Gracias a todos por ir también dejando sus comentarios, yo siempre los leo, así que muy pendiente de ustedes, y por supuesto, como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Gracias a todas las personas que siguen apoyando los medios alternativos. Chao a todos.